Continuar con el estudio que tenemos de este primer día de la semana. Nuestro hermano Guadalupe es el encargado del estudio, así es que le vamos a dejar el lugar a nuestro hermano. Y al término del estudio, hermano Pablo, por favor, nos despide con la oración final, por favor, hermano. Y su servidor viene con las noticias que tenemos por ahí y también los anuncios que tengamos. Adelante. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Pues hemos de continuar, hermanos, con el estudio acerca de las fiestas. Estamos en la fiesta número ¿qué? 5 de 7, y es la fiesta de las trompetas. Ya hemos estado hablando acerca de ello y de la importancia, hermanos, que tenía las trompetas para el pueblo de Israel. Una de las cosas que hemos de entender es que el que tocaran la trompeta era pues un llamado, hermanos, un llamado al pueblo, una llamada de atención para que digamos que en cierta manera ellos pudieran ver la forma en la que ellos estaban viviendo. Habíamos estado viendo la semana pasada el cuerno que normalmente se utilizaba, cómo es que teníamos también o veíamos que había por lo menos 2 libros que tenía o tiene Dios para inscribir o para escribir. Y en la creencia del pueblo de Israel veíamos también cómo es que ellos al momento de escuchar esta trompeta, pues ellos pensaban en lo que era el momento de la fiesta de la expiación, que era un poco más adelante, 10 días más. Y ellos comenzaban, hermanos, a hacer cosas de una manera diferente. Empezaban a hacer cosas buenas para que su nombre fuese inscrito en el libro de aquellos que hacían el bien, y para que, digamos, les tuvieran ellos un buen año. Entonces, había cosas, hermanos, que recordaban a través de los tiempos. El pueblo recordaba ciertas cosas al momento de escuchar las trompetas en el primer día del mes séptimo. Ellos recordaban otras cosas, no solamente era el momento de arrepentirse y durante esos días hacer cosas buenas, sino que a ellos también, hermanos, les venían a la memoria ciertas cosas que a ellos les habían pasado en tiempos anteriores, hablando, digamos que para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ellos ya tenían una trayectoria dentro de su historia y les habían pasado ciertas cosas a través de ella. Entonces, para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ellos tenían en el pensamiento no solamente el arrepentirse y cambiar o modificar su forma de vida, sino que también venían a la memoria diferentes cosas. Les voy a mencionar algunas de ellas, hermanos, que ellos recordaban en ese primer día del mes 7, al momento de escuchar las trompetas. Lo primero se les venía, o lo primero que se les viene a la mente, y voy a decir algunas cosas. El orden no necesariamente es el orden en el que ellos los veían, ¿sí? Pero cada una de estas cosas venían a la memoria de ellos. Lo primero es presentarse ante Dios, presentarse en la presencia de nuestro Dios. El momento de ellos de escuchar la trompeta, hermanos, había algo que sucedía en tiempos antiguos, y es que siempre que en el primer día del mes séptimo, en el primer día, se tocaban las trompetas, y lo que hacía el pueblo es que se reunía al frente del lugar de reunión.
En este caso debemos de pensar en el tiempo antiguo era el tabernáculo y en el tiempo siguiente o más adelante era el templo. No solamente esto, hermanos, sino que cuando se escuchaba la trompeta, veíamos en la semana pasada, veíamos que se hacía durante todo un mes. En el mes 6 se tocaba todos los días un toque de trompeta, pero no solamente se hacía en esos días y en este mes séptimo, sino que cada primer día de mes, esto es, cada luna nueva, se hacía un toque de trompeta. Cada luna nueva se hacía un toque de trompeta. Esto es, cada primer día del mes se escuchaba la trompeta. Entonces, aquí hemos de entender que la trompeta se escuchaba por varias razones. La primera de ellas es porque comenzaba un mes. Lo segundo es porque empezaba el mes número 7, que era la fiesta de las trompetas, contando pues los del mes anterior, y también se tocaba cuando era momento de guerra. Esto es, cuando no eran fiestas y cuando no era primero de mes, si se llegaba a escuchar la trompeta era porque se estaba llamando a los guerreros, porque habrían de estar dispuestos para salir a la guerra. Entonces, digamos que estas tres razones eran por las que se tocaba la trompeta. Entonces, lo primero es que ellos recordaban que tenían que estar en la presencia de Dios. El escuchar las trompetas era pensar en que ellos se habrían de presentar delante de Dios para recibir las órdenes que Él tenía que dar. Normalmente esto se hacía frente a lo que era el tabernáculo o en su momento también delante del templo. Número 2, ellos pensaban también en que era la obligación de ellos volverse a Dios. Esto es, cuando sonaba la trompeta, recuerden que había dos cosas por las que se tocaban. Una era por juicio y la otra era por alegría. Entonces, el escuchar la trompeta para ellos era: tengo que volverme a Dios en el momento en el que no había guerra, ¿verdad? En el momento que no había guerra. Tengo que regresar a Dios, tengo que volver a ver a Dios. Era el pensamiento de ellos. Es mi obligación regresar a mi Dios. Número 3, a ellos les recordaba aquellas trompetas que se escucharon en el monte Sinaí cuando les fue dada la ley. Se escuchó, nos dice la escritura, una trompeta. Entonces a ellos les recuerda también el momento en el que les fue dado, en el que Dios habló con ellos, que los reunió en el Sinaí y habló con Moisés, porque no quisieron ellos que hablaran directamente con el pueblo. Recordemos, el pueblo quería hablar con Dios, pero al momento en el que se escucharon aquellos estruendos, que se escucharon aquellas trompetas, aquel sonido de la trompeta, ellos dijeron: ¿sabes qué, Moisés? Mejor no queremos nosotros hablar con Dios. Mejor habla tú con Él y después ya nos dices lo que Él está diciendo. Número 4, a ellos, al pueblo, le recordaba las palabras de los profetas. Esto es, todo lo que los profetas les decían, les enseñaban, venía a la memoria a ellos. Recordemos, pasan muchas cosas, pasan muchas situaciones. Nos dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo les dice: ustedes matan a sus profetas, y les da ejemplos de profetas que han muerto. Entonces, para el pueblo de Dios, al escuchar la trompeta les venía a la memoria también las palabras que los profetas habían hablado con anterioridad, y en este caso algunas veces obedecían, pero en la gran mayoría de las ocasiones había desobediencia. Número 5, la destrucción del templo. Esto es,
el momento en el que fueron llevados cautivos a Babilonia. Nos dice la escritura que se llevaron todo, inclusive el arca del pacto, se llevaron todos los utensilios del templo, todo lo que era valioso. Los babilonios se lo llevaron junto con personas de sabiduría, de conocimiento, príncipes de la casa real, fueron llevados a Babilonia. Entonces, este sonido de la trompeta en el día primero del mes, a ellos les recordaba que el templo había sido destruido en una ocasión. Y esto es, hermanos, pensar en juicio. ¿Por qué? Porque Dios estaba emitiendo juicio en contra de su pueblo, que con anticipación los profetas estuvieron hablando acerca de ello. Inclusive tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Nos dice la escritura: si ustedes se vuelven, si ustedes regresan a mí, que es una de las cosas que enlistamos aquí, si ustedes se regresan conmigo, no va a pasar esto, voy a cuidarlos o voy a protegerlos. Pero el pueblo, hermanos, junto con el rey, no tomaban en cuenta las palabras de Dios, y entonces vino este juicio y tuvieron que ser llevados a Babilonia, y también pues vino lo que es la destrucción del templo. Lo siguiente, ya lo habíamos mencionado, viene a la memoria el sacrificio que iba a ser hecho por Abraham allá cuando llevaba a Isaac. También esto viene a la memoria de ellos. Cuando suena la trompeta, también ellos piensan, hermanos, en un peligro inminente. Esto es, hay que estar alertas porque algo difícil, algo complicado está por venir. En el caso de la trompeta, en el primer día del mes 7, les ponía en alerta, hermanos, porque había un peligro inminente de poder tener un mal año. ¿Sí? Ese era el momento en el que ellos tenían que ponerse frente a Dios. Dios tenía que juzgar, y de esta manera los iba a inscribir en el libro de vida, en el libro de que las cosas se iban a ir bien, o en el libro de que las cosas iban a ir mal. Entonces, aquí inclusive se tenía el pensamiento de que si eras inscrito en el libro que iba a ser un año malo, entonces podía incluirse también lo que era la muerte. Entonces tenían en mente lo que era el peligro inminente. Número 8, un día de juicio, era lo que venía también a su pensamiento. Es un día de juicio, un día en el que vas a tener que ser juzgado por las cosas buenas, por las cosas malas que hayas hecho. Número 9. A ver, 5, destrucción del templo. 6, el sacrificio de Isaac. 7, peligro inminente. 8, día de juicio. 9, redención de Israel. En esta parte, hermanos, en la redención de Israel, ellos pensaban, o el pueblo pensaba, en el sonido de la trompeta como el clamor que ellos elevaban ante Dios, y Dios les atendía o Dios les escuchaba para poder de esta manera librarles. Esto les venía a la mente el momento en el que estaban en Egipto, cuando nos dice la escritura que Dios escuchó el clamor de su pueblo y envió a Moisés para que sacara al pueblo de la esclavitud. Esta parte nosotros la vamos a ver muy constantemente, hermanos, en el periodo de los jueces, donde el pueblo, nos dice la escritura, el pueblo no tenía un rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Estamos hablando, hermanos, de que cada una de las tribus se regía por su propia voluntad, por sus propias tradiciones, por sus propios pensamientos, y lo que a ellos les parecía correcto, pues lo hacían. Y en ese pensar en hacer
lo que a ellos les parecía adecuado, pues se desviaban. Y cuando se desviaban, hermanos, normalmente había algún pueblo de los que habían quedado a los alrededores que venían y hacían males al pueblo de Dios. Entonces el pueblo se arrepentía, y estamos hablando de que no es el pueblo en general, sino el pueblo en ciertas áreas, y levantaban un clamor a Dios o le pedían a Dios ayuda, y Dios, nos dice la Escritura, Dios les atendía, Dios escuchaba a su pueblo, escuchaba a las tribus y levantaba a un juez. Entonces, esto es lo que venía a su mente, que es en el toque de esta trompeta, que Dios les escuchaba, que Dios les atendía y Dios les libraba de los opresores. Y número 10, uno de los pensamientos que tenían, hermanos, también era en cuanto a la resurrección. Para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros encontramos a diversos grupos que conformaban lo que era el Sanedrín, pero estos grupos tenían diferentes pensamientos. Entre estos grupos había quienes creían en la resurrección de los muertos y había quienes no creían en la resurrección de los muertos. Era algo, pues digamos, ¿cómo podría haber un grupo que creyera y un grupo que no creyera? Sin embargo, hermanos, así era en ese tiempo. Pero para el pueblo de Dios, desde lo que es el inicio, en todo su transcurso, podemos entenderlo, siempre se tenía la noción de que había resurrección de muertos. Esto es, en algún momento vamos a estar en la presencia de Dios. En algún momento vamos a levantarnos, en algún momento vamos a volver a ver a las personas. Cuando alguien moría, hermanos, normalmente decía, va a ser reunido con su familia o va a ser reunido con sus ancestros, con sus antepasados. Entonces se tenía esa noción, hermanos, de que habría una posible resurrección. Después entonces que tenemos todos este tipo de pensamientos, este tipo de creencias, este tipo de situaciones que había en el momento de el sonar de la trompeta. Pero veíamos nosotros algunas cosas en cuanto al sonido de la trompeta en el Nuevo Testamento. Esto es, en el Antiguo Testamento, esto era para el pueblo de Israel, era lo que ellos pensaban, era lo que ellos creían y lo que entendían. Pero para nosotros, ¿qué es esto? Si cada una de las fiestas tiene algo que enseñarnos de acuerdo al plan de Dios, dentro de las primeras 3 fiestas nosotros hablamos de muerte, hablamos de sepultura y hablamos de resurrección. Número 4 hablamos del Espíritu Santo. En la fiesta. Entonces, ¿de qué estaría tratándose? ¿De qué estaría tratándose? Pues está tratándose, hermanos, de nuestra estancia en esta tierra, de nuestra vida dentro de este mundo, a partir de que nosotros decidimos tomar una vida nueva. Desde el momento en el que nosotros nos bautizamos y recibimos el Espíritu, o es un periodo de entrenamiento para lo que vas a hacer después. Por ahí para nosotros existe un libro o un estudio que daban antes, ahora yo creo que ya no lo dan, y dice mis primeros 40 días, creo que se llama. Y ahí va hablando acerca de las cosas que pueden pasarte durante esos 40 días, porque normalmente aquel nuevo bautizado va a empezar a tener ciertas situaciones en las que va a querer hacer lo que hacía antes, pero también va a tener presente que ya no puede hacer esas cosas. Tiene una lucha constante. Entonces, ¿a dónde vamos, hermanos? Nosotros cuando nos bautizamos, comenzamos nuestra vida como cristianos. ¿Qué hemos de pensar
cuando a nosotros nos estuvieron hablando, cuando a nosotros nos estuvieron enseñando, cuando a nosotros iban a nuestra casa y nos enseñaban parte de la Escritura, que nos enseñaban qué teníamos que hacer, que había venido nuestro Señor Jesucristo para morir. Esto, hermanos, hemos de pensar en que es el toque de la trompeta para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar una decisión de seguir a Dios o de no seguirlo. Tenemos que tener tenemos esa oportunidad de tomar en cuenta las palabras de Dios, o tenemos la oportunidad de decir, no me interesa. Pero no solamente ahí hemos de escuchar esto, hermanos, sino esta trompeta, sino que cuando nosotros nos bautizamos, es una constante que nosotros debemos pensar en lo que está por venir. Y esa lucha constante la vamos a tener nosotros a través de nuestra vida hasta el momento en el que se escuche la final trompeta, nos dice la Escritura, al sonido de la trompeta final, en la que va a venir nuestro Señor Jesucristo, o en el momento que va a venir nuestro Señor Jesucristo, y entonces vamos a ir a un juicio. Pero entre tanto que esto pasa, hermanos, nosotros estamos aquí en esta tierra. Y cada luna nueva, nos dice la Escritura, se escuchaba un sonido de la trompeta, anunciando que iniciaba el mes, anunciando que iniciaba una nueva etapa. Quisiera que leyeran, hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22. Primera carta a los Corintios 15. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Tiene 52? 52 tiene. Que creo que le anoté. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta, porque si se tocara la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 15:52. Dice la Escritura al inicio, ¿cómo dice, hermanos? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y luego, a la final trompeta. El apóstol Pablo, hermanos, tenía pleno conocimiento de los usos y las costumbres del pueblo de Israel. Era un hombre celoso, era un hombre que se tenían que hacer las cosas conforme a la ley, conforme a lo que ellos habían aprendido y habían entendido. Y esta parte, hermanos, de abrir, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros normalmente lo relacionamos con los ojos de nosotros, con el parpadeo de nuestros ojos. Pero, hermanos, el apóstol Pablo no está haciendo, digamos que una referencia a nuestra vista, sino él está haciendo una referencia a la luna nueva. Cada ciclo lunar consta de digamos, cuatro etapas, ¿verdad? Pero la vista que tenían los judíos acerca de la luna era que abría, empezaba negra, abría y después se cerraba. Entonces, el pensamiento del apóstol Pablo como del pueblo, hermanos, era un ciclo lunar. Esto es, todo puede pasar dentro del ciclo. Debes estar atento porque puede pasar en este ciclo
Puede pasar en este mes, puede pasar en el que sigue, puede pasar en el otro que sigue. ¿Sí? Para nosotros normalmente lo relacionamos con el abrir y cerrar de nuestros ojos, algo que va a ser muy repentino, muy fugaz. ¿Sí? Pero para el pueblo tienes que estar atento porque no sabes en qué parte del mes va a ocurrir esto. También se les habla, hermanos, acerca de la venida del Señor como ladrón en la noche. ¿Sí? Esto no va a estar avisándote, tienes que estar alerta. Entonces, la visión para nosotros, hermanos, nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos y tenemos que estar buscando hacer las cosas como a Dios le agradan, porque no sabemos cuándo van a ocurrir las cosas. Inclusive nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que le mencionaban, ¿vas a restaurar el reino a Israel? Y Él les dice, a ustedes no les interesa saber el tiempo. ¿Sí? Eso está conferido solamente a mi Padre, eso está conferido solamente a Dios. Entonces, para nosotros, hermanos, en nuestra vida, desde el momento en el que nosotros nos bautizamos hasta el día de hoy, y va a ocurrir que el día de mañana o pasado mañana o los días que nuestro Dios nos dé, debe ser un constante sonido de la trompeta en nuestras vidas. ¿Por qué razón, hermanos? Nosotros nunca sabemos cuándo vamos o a partir de esta tierra que muramos o que el Señor venga. No lo sabemos. Pero tenemos nosotros, hermanos, que estar pensando en lo que está por venir. ¿Dónde está nuestra esperanza y dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra vista, hermanos? Sí, en que venga el Señor. Y no les da miedo que venga el Señor. No nos da miedo que venga el Señor. Porque la vista del sonido de la trompeta ¿vas a estar a la presencia de Dios? El día 10 vas a estar en la presencia de Dios. Por lo menos ellos sabían que el día 10 los libros iban a ser abiertos y iban a ser inscritos para un mal año o para un buen año. Pero nosotros, hermanos, nosotros sabemos cuándo va a venir el Señor. Nosotros sabemos cuándo van a ser abiertos los libros. Sí sabemos que va a ser al final, pero no sabemos cuándo. El pueblo de Israel por lo menos sabía que el día 10 iban a ser puestos a cuentas con Dios, y por eso ellos, hermanos, al momento de empezar a escuchar las trompetas desde un mes anterior, en el mes 6, ellos empezaban a hacer buenas obras, empezaban a hacer el bien, trataban de recomponer su camino. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Ahora nosotros ya sabemos, o vamos a saber, que es un peligro inminente. Cada primer día de la semana que nosotros estamos aquí es como un sonar de la trompeta, hermanos. Y es un peligro inminente. Sabemos, hermanos, que en un momento va a llegar el juicio. Sabemos que en algún momento vamos a estar en la presencia de Dios. Pero ¿qué estás haciendo para poder estar bien en ese momento? ¿Qué estás haciendo tú para que en ese momento en el que el Señor venga puedas estar confiado de decir, voy a ir con el Señor? O voy a estar en el libro bueno, en el libro de la vida. ¿Qué estás haciendo tú en este momento para eso? Había, hermanos, un pensar en el pueblo, y era, tienes que despertarte. Cuando se escuchaba la trompeta el primer día del mes, los maestros le decían a sus discípulos, despiértate, levántate, haz algo, tienes que hacer algo para estar bien delante de Dios. Y quisiera que leyéramos, hermanos, Efesios capítulo 5,
versículos del 14 al 17. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice la escritura, y nuevamente tenemos el pensamiento del escritor en las costumbres que ellos tenían, en las tradiciones que ellos tenían. En el momento de la fiesta esta, hermanos, era un llamado a hacer las cosas bien, a recomponer el camino, a arrepentirse, a hacer las cosas que agradan a Dios. En esta parte de la escritura en Efesios, que es algo que ya nos corresponde a nosotros, hermanos, el escritor nos está diciendo, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que estás dormido. ¿Cuál es la razón, hermanos? Nos dice ahí la escritura en seguidita. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que buscar hacer las cosas bien. ¿No nos dice así la escritura? Dice, y te alumbrará Cristo. Tienes que pensar en las cosas que estás haciendo. Tienes que pensar en la forma en la que estás viviendo. Dice que debe ser diligente, ¿verdad? Tienes que buscar. Tienes que atender, hermano. ¿Por qué? Porque estamos próximos a partir. Nosotros vivimos nuestra vida, hermanos. Vivimos nuestra vida, digamos que ya sin pensar en que está próxima la venida del Señor. Nosotros ya estamos pensando en lo que vamos a hacer de rato, más tarde. Estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana, en lo que vamos a trabajar mañana. Estamos pensando en que tenemos que pagar, en que tenemos que hacer diferentes cosas, hermano. Pero no estamos pensando en que el Señor puede venir. No estamos pensando en que el Señor va a llegar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no estamos pensando en ello? Porque nuestro pensamiento está en vivir el momento de hoy. En vivir y hacer lo que a mí me agrada en este día, en este momento, en mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor ya se tardó 2000 años y no ha venido. Había una frase que decía el apóstol Juan, hermanos, pensando en la segunda venida del Señor. Y decía, sí, ven, Señor Jesús. ¿Quién de ustedes el día de hoy puede decir esas palabras? Sí, Señor, ven. Estoy listo, estoy preparado para irme contigo. Dice la escritura en lo que leíamos hace unos momentos, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo lo voy a aprovechar bien? Si nosotros leemos en los versículos anteriores de este pasaje, vemos una forma de vida mala. A partir del en el capítulo 5 del versículo 1 en adelante, vemos una forma de vida mala. Pero a partir del versículo 14, nos dice el escritor, el apóstol, nos dice, tienes que despertarte, porque esas cosas o de esta forma de vida que estás llevando no es correcta. Estás mal pasando el tiempo.
Si nos dice la Escritura, aprovecha bien el tiempo, quiere decir que no lo estoy aprovechando bien. El escritor está viendo que no se está aprovechando bien el tiempo. Ahora, ¿cómo lo vas a aprovechar? Dice la Escritura, no debes andar como necio, sino como sabio. Dice, no seas insensato. Mejor busca entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que andar? A partir del día de hoy, hemos de entender que cada primer día de la semana es un llamado de atención para nosotros. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo que el Señor viene. Nuestro Dios es santo. Es el tema durante algunas semanas, en el primer día de la semana. Nuestro Dios es santo. Y nos dice la Escritura que para que nosotros podamos acceder a Dios tenemos que ser santos. ¿Y cómo vamos a llegar a esa santidad? Se va a estar hablando de ello durante estos temas. Pero nos dice aquí la Escritura tienes que aprovechar bien el tiempo. Pero ¿cómo lo voy a aprovechar? ¿Cómo lo vas a aprovechar tú, ese tiempo? ¿Cómo lo vas a aprovechar? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo vas a aprovechar tu tiempo? Porque esto ya es algo inminente, hermanos. El Señor va a venir. El Señor va a estar frente a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para estar frente al Señor? Dice aquí la Escritura, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de... ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Debemos buscar la voluntad del Señor. Pero ¿cómo la vamos a encontrar? El pueblo, cuando sonaba la trompeta, empezaban a hacer las cosas de una manera diferente porque sabían que el tiempo estaba próximo. 10 días adelante y iban a ser llamados a juicio. Y nosotros, hermanos, el día de hoy podemos ser llamados a juicio. El día de hoy. Pero nosotros no pensamos en eso. Nosotros estamos pensando en que va a tardar mucho el Señor. Nosotros estamos pensando en que todavía tengo una semana más adelante. Todavía estoy pensando en que tengo que trabajar o tengo que hacer tantas cosas. Porque ese es el pensamiento que se tiene, hermanos. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer usted? Esa es la pregunta. Porque para el pueblo tenían diferentes cosas en que pensar cuando sonaba la trompeta. Pero tú, ¿en qué tienes que pensar cada primer día de la semana que vienes hasta este lugar? Porque cuando participamos nosotros de la comunión, hermanos, no solamente estamos pensando en el sacrificio que hizo el Señor, sino que estamos pensando también en su segunda venida. Ese es nuestro llamado, hermanos. Pero a veces esta parte de la comunión nosotros no la vemos como esa parte en la que nos está diciendo el Señor va a venir pronto. El Señor está próximo a venir.
No lo pensamos así, hermanos, pensamos solamente o normalmente pensamos en el sacrificio. Pensamos en que el Señor murió, que entregó su vida por mí, por eso ahora yo soy salvo, porque derramó su sangre, porque he obedecido y ahora me he bautizado, pero no se queda la salvación, hermanos, solamente en el bautismo. Se queda en una vida dedicada al Señor. Tienes que definir, hermano, tus prioridades. Tienes que definir tus prioridades. Porque por algo el Señor no viene. Y el Señor no viene porque no hay un deseo de que el Señor venga. Porque estamos ocupados en muchas otras cosas. Esa era la situación con María y Marta. Marta estaba ocupada en muchos quehaceres. Estaba atareada, tratando de servir, tratando de que las cosas estuvieran bien, que estuvieran ordenadas, que los visitantes estuvieran bien atendidos. Pero el Señor le dice, María ha tomado la mejor parte. María ha tomado la mejor parte y ha tomado el Espíritu. Y ha tomado la atención a Dios, ha tomado el dejarle las cosas a Dios. Pero ahora, esto es, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya las fiestas anteriores ya las dejamos atrás, ya tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, pero ahora es momento de que nosotros estemos alertas y de que estemos pensando, ¿qué tengo que hacer para agradar a Dios? Para que cuando llegue el momento del juicio, yo pueda ser tomado en cuenta y estar con el Señor. Porque la próxima fiesta, hermanos, es la expiación. Es la expiación. El momento del juicio. El momento de tomar las decisiones. Pero eso lo vamos a ver en más adelante. Por el día de hoy, hermanos, quisiera que nos quedáramos con ese pensar. ¿Qué voy a hacer yo para agradar a Dios? ¿Y qué voy a hacer yo para que el tiempo, ese que nos habla la escritora aquí, para que no esté perdiendo el tiempo, sino que lo esté aprovechando? Y por eso les voy a dejar una tarea el día de hoy. Si la llamada de alerta es para que yo haga algo bueno con mi tiempo, ¿sí? Que aproveche bien el tiempo, ¿cómo voy a aprovechar mi tiempo? ¿Cómo tengo que aprovechar mi tiempo según Dios? ¿Cómo tengo que aprovechar mi tiempo según Dios? Escríbalo y la próxima semana lo vamos a ver, lo vamos a preguntar, porque la próxima semana sí les vamos a preguntar. Así directamente le vamos a decir, hermana Iset, ¿cómo va a aprovechar su tiempo? Digo a la hermana Iset porque aquí la veo así directo. A Monse también, porque como se pone ahí atrás, entonces va a ser de los primeros que le vamos a preguntar. Entonces, ¿cómo voy a aprovechar mi tiempo según Dios? ¿Cómo debo aprovechar mi tiempo según Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque esto es una llamada a hacer, es una llamada a movernos, es una llamada a arrepentirnos. Esto es cambiar de pensamiento, cambiar el pensamiento que tengo ahorita por uno diferente. ¿Por qué? Porque el Señor viene, hermanos. El Señor viene y yo no puedo quedarme sin estar haciendo absolutamente nada por el Señor. Dios les bendiga. Nos ponemos de pie, mis hermanos, si vamos a estar orando para despedirnos de este lugar.
Amoroso Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, damos gracias porque hemos recibido tu consejo. Señor, rogamos que nos guíes cada día a ser mejores delante de ti y que atendamos, Señor, ese llamado que nos has hecho a cada uno de nosotros. Señor, gracias porque nos fortaleces, Señor, porque hemos escuchado ese llamado. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida diferente, conforme al propósito que usted nos ha llamado con ese propósito suyo. Si rogamos que nos despidas en tu paz, ayúdanos a vivir nuestras vidas como es digno delante de usted. En esta hora damos gracias y bendice a cada uno de nuestros hermanos que han compartido tu palabra. Los que han estado como oyentes visitando este lugar de igual manera, rogamos que seas con cada uno de ellos. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos para pedirte estas cosas y darte gracias en todo. Amén. Pueden sentarse.